Buenos días a todos mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como cada vez que me toca o que el Señor pone en mi corazón llevarles palabras, llevarles escritura, llevarles enseñanzas, diversas enseñanzas de distinta índole. Pero bueno, recordemos que empezamos una miniserie sobre la vida de Abraham, y que en el último video vimos la primera parte, que se tituló Ur de los Caldeos, que bueno, básicamente estuvimos viendo, vimos algunos linajes de lo que es de los primeros padres. Vimos el linaje de Abraham, vimos también el linaje de Noé, de Shem, vimos algo de geografía, les expliqué la zona que estaba junto al Mediterráneo, la parte de Sumeria, la parte de la Mesopotamia, de la antigua Mesopotamia, que sale desde el Golfo Pérsico y va hacia el lado de Turquía, y después levemente girando hacia el mar Mediterráneo. Estuvimos viendo el nacimiento de Abraham en ese primer video, en Ur de los Caldeos. Estuvimos viendo cuando Abraham en sus primeros años tuvo que vivir 10 años dentro de una cueva. 10 años dentro de una cueva con su mamá Edna y con la nodriza, precisamente porque recuerden que Nimrod quería matarlo por visiones que tuvieron sus magos, sus hechiceros, la noche en que ellos estaban con Taré en su casa, conmemorando el nacimiento de Abraham y regocijándose por el nacimiento de un chico. Y recuerden que lo vimos en el video en Ur de los Caldeos, que los magos, cuando salieron de la casa de Taré, vieron al cielo y pudieron ver una gran estrella que venía desde el este y que se comía otras 4 estrellas. Y bueno, y le fueron a avisar a Nimrod, que básicamente era una visión en cómo Abraham destruiría a los reyes que estaban reinando en la tierra. Obviamente que Nimrod en ese momento era el rey del mundo, básicamente. Y entonces, bueno, Nimrod quería matar a como dé lugar a Abraham, ¿no? Obviamente para impedir que en el futuro hubieran problemas. Pero bueno, por esa causa es que Abraham permanece escondido 10 años en la cueva con su mamá Edna y con la nodriza Taré, que era el príncipe de los príncipes del ejército de Nimrod, nada más y nada menos que el padre de Abraham. Era el segundo de Nimrod. Pero aún así, el Señor puso en su corazón que colaborara para preservar la vida de Abraham, y creo que era una vez por mes iba a la cueva y le llevaba provisiones, le llevaba alimentos, tanto para Abraham como para su madre, como para la nodriza, ¿no? Y bueno, a los 10 años Abraham sale de la cueva en un momento que su madre y su nodriza se descuidaron. Abraham sale de la cueva a los 10 años y el ángel del Señor lo hace encaminar hacia Salem, lo lleva, lo acompaña, lo guía hasta la casa donde vivían Noé y Shem, en Salem, sin que la madre y la nodriza supieran. El ángel del Señor lo deposita en Salem, en la casa de Noé y de Shem. Y bueno, y eso fue lo que estuvimos viendo en el video anterior, en el video Ur de los Caldeos. Les recuerdo que aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube se llama Camino de Justicia. Ahí van alojados todos los vivos que hacemos acá en TikTok. Y obviamente en la primera parte de estas 8, en donde vamos a estar viendo la vida de Abraham, donde
te puedo asegurar que vas a ver cosas y vas a escuchar cosas y vas a saber cosas de Abraham que nunca las supiste. Porque hay muchas cosas escondidas, hay mucha sabiduría, no solamente en el canon romano, sino en textos antiguos, en muchos y diversos textos antiguos que pude, de los cuales pude hacer una gran recopilación para armar en 8 entregas la vida de nuestro padre Abraham, de nuestro padre aquí en la tierra, de nuestro padre por linaje, ¿no? y por la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Y me pareció muy interesante hacer un estudio sobre la vida de Abraham para que conozcas cosas que nunca escuchaste, absolutamente nunca escuchaste de la vida de Abraham y pudieras saber a profundidad esas cosas. Y obviamente que en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, como te dije que está acá arriba, de paso te animo para que vayas, no solamente para que veas el contenido del canal, sino para que veas, te suscribas, actives la campanita para que te puedan llegar las notificaciones. Ya está alojado la primera parte de las 8 que van a ser la vida de Abraham, que se llama Ur de los Caldeos. Y ahora estamos empezando con la segunda parte titulada Tierra de Canaán, que aquí vamos a ver la segunda parte de la vida del patriarca, de nuestro padre de la fe, con el cual el Señor hizo el pacto original. El pacto original fue con Abraham. Lo pudimos ver en Génesis, muchísimos años después, algo de 400 años después. El Señor confirma ese pacto que hizo con Abraham, lo confirma con Moisés en Éxodo 19. Y bueno, después viene lo de Éxodo 32, pero será para verlo en otro momento. Vamos a centrarnos ahora en comenzar con esta segunda entrega, Tierra de Canaán, viendo la vida del patriarca Abraham, de nuestro padre de la fe. Y vamos a ver muchísimas cosas. Bueno, Tierra de Canaán. Canaán, también conocido como Fenicia, es la denominación antigua de una región y civilización de Asia Occidental que estaba situado entre el mar Mediterráneo y el Jordán. Si recuerdan, estaba el mar Salado y después estaba el Jordán para arriba y para abajo salía. Y para el otro sector, bueno, ustedes ven, tienen la cámara al revés, me ven al revés, pero, o sea, estaba el mar Salado en la parte del Jordán y del otro extremo estaba el mar Mediterráneo, el mar Mediterráneo, dije bien. Y en el medio, en esa parte, era que se situaba el territorio de Canaán, que abarcaba parte de la franja sirofenicia, conocida también como el creciente fértil. En la actualidad se corresponde con Israel, con Palestina, con lo que es la franja de Gaza y la parte de Cisjordania, la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y del Líbano. Básicamente esa es la parte que abarcaba lo que se conoció como la Tierra de Canaán, que es donde el Señor envía a Abraham para que era donde iba a ser finalmente, con el paso de los años, iba a ser la tierra prometida, por así decirla, la tierra por la cual hizo el pacto original con Abraham. Y bueno, vamos a meternos con las escrituras, vamos a meternos con los apócrifos, vamos a los escritos de Abraham. Vamos a ver, vamos al capítulo 26, dice: a mis 50 años, con una narración de Abraham, ¿no? hablando Abraham en primera persona. A mis 50 años, el padre Shem, recuerden que Shem era el hijo de Noé, que es el Melquisedec, con el cual se encuentra Abraham en Génesis 14. Shem, el hijo de Noé, es ese Melquisedec, atestiguado por muchos apócrifos, por ejemplo, el libro de Jasher. El padre Shem me llamó a su presencia y me ordenó que regresara a la casa de mi padre, o sea, a Ur de los Caldeos, a la casa de Taré, de su padre y de su madre. Porque había muchos allí que buscaban la luz,
luz es sinónimo de justicia. Y ya voy a hacer un video exclusivamente hablando de ese tema, de la conexión entre la justicia y la luz. Voy a hacer un video exclusivamente hablando de eso. Pero dice, porque había muchos allí que buscaban la luz y la verdad. La verdad, lo mismo. Porque la verdad, aparte de ser nuestro Señor Jesucristo, la verdad también es según la piedad, como nos explica Pablo en Título capítulo 1, versículo 1. La verdad que es según la piedad, dice. Entonces, está hablando de una misma cosa. Buscaban la luz y la verdad, o sea, buscaban la justicia y la piedad. Justicia y piedad son sinónimos. Sinónimos de misericordia, sinónimos de caridad, sinónimos de ágape. Es toda una misma cosa. Entonces, porque habían muchos allí que buscaban la luz y la verdad, porque habían visto la locura de adorar ídolos de madera y piedra. ¿A qué te hace acordar eso? ¿No hay religiones hoy en día que hacen exactamente lo mismo? Y se escudan en que no, son imágenes, no, nosotros no adoramos estatuas de yeso. Hacen exactamente lo mismo. Y de Babilonia básicamente es de donde surge toda esta idolatría que podemos ver hasta el mismo día de hoy. Pero no sabían encontrar al Dios verdadero. Y el padre Shem me bendijo diciendo, bendito eres Abraham, del Dios altísimo, o sea, del Elión. Lo mismo que le dijo después de la gran liberación, de cuando Abraham libera a Lot y cuando tiene el encuentro con Melquisedec, que lo vamos a ver bien a profundidad, ese encuentro de Abraham con Shem, con Melquisedec. Pero le dice exactamente, aquí le dice exactamente lo mismo que le dice después de la gran liberación. Le dice, bendito eres Abraham del Dios altísimo, o sea, del El Elión, porque Él te ha mirado y ha encontrado tu corazón justo, tu corazón perfecto. Recuerden que ya lo vimos en otros videos, que para Dios los perfectos son los justos. ¿Y quién es el justo? Según 1 de Juan 3, versículo 7, hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Y qué es la justicia? Bueno, es muy largo de explicar. Están los videos en el canal de YouTube, pero básicamente la justicia es el mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios, es la verdadera y auténtica y eterna ley de Dios, por la cual el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte defiende al más débil. Todo esto lo podemos ver en la Escritura. El que sabe más le da al que sabe menos. Lo vimos en Juan el Bautista, cuando dicen, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahí lo podemos ver. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Lo podemos ver en la parte donde ay, se me fue el nombre. Donde el discípulo le enseña al eunuco, se me fue el nombre se me hizo una laguna. Donde el discípulo le enseña, donde Felipe le enseña al eunuco en la carretera cuando le va enseñando Isaías. Y el más fuerte defiende al más débil, lo podemos ver en Romanos 14, Romanos 15, cuando Pablo nos habla de los débiles. Básicamente ahí lo podemos ver, pero básicamente es eso la justicia. Entonces, sigamos. Porque Él te ha mirado, Shem, a Abraham, y le dice, y ha encontrado tu corazón justo, tu corazón perfecto, delante de Él. Por eso siempre me pregunto por qué los cristianos, por eso yo no permito que me llamen cristiano. Y esto ya lo hablé en el video, en el canal de YouTube, el justo versus el cristiano. Por eso yo no permito que me llamen cristiano. Versículo 3. Por esto el Altísimo te visitará y estarás a la cabeza y serás el padre de una multitud, o sea, de muchedumbre, de muchas gentes. Porque muchas naciones surgirán de tus lomos. He aquí, de la casa de tu padre, o sea, del linaje de tu padre,
Pablo, ¿y cómo te gusta que te digan? Simplemente procuro ser justo. Procuro ser justo. Cristiano es muy largo de hablarlo. Por eso en el video el cristiano versus el justo versus el cristiano, ahí lo explico a profundidad. Pero cristiano, por ejemplo, nunca fue una palabra que salió de la boca de Jesús. Nunca salió de la boca de los apóstoles. Nunca no figura en Apocalipsis. Y no existe ninguna promesa en las Escrituras para los cristianos. Que diga, los cristianos heredarán el reino de los cielos. Los cristianos van a heredar la vida eterna. No existe. Sencillamente no existe ninguna promesa para los cristianos que mencione puntualmente los cristianos. Una promesa no existe. Todas las promesas son para los justos y para los santos. De alguna manera es largo de explicar. Pero básicamente es eso. Yo procuro ser justo. Y por eso es que hago obras de justicia con el prójimo, con el huérfano, con la viuda. Básicamente me someto a la voluntad de Dios, al verdadero mandamiento de Dios y a la verdadera ley de Dios, que es la justicia, el amor ágape. Bueno, sigamos. He aquí, en la casa de tu padre, le dice Shem, o sea, del linaje de tu padre, de Taré, habita aquella a quien pertenecen las promesas, le dice, porque ella es una princesa en la casa del Altísimo. ¿De quién está hablando? De Sara. ¿De quién iba a ser la esposa de Abraham? Y reinará como reina sobre tu posteridad para siempre. ¡Wow! Palabras poderosas, las de Shem. Búscala, le dice, y tómala por esposa, porque ella será la madre de la simiente prometida. Ella será la madre de la simiente prometida. ¿Quién es la simiente prometida? Nosotros. La simiente espiritual, la simiente del espíritu. ¿Quién va a ser la madre de la simiente prometida? Sara, no la Virgen María. No lo que te ha vendido la Iglesia Católica. No la Virgen María. Nuestra madre en la carne, digamos, así como Abraham es nuestro padre en la fe, nuestra madre es Sara, no la Virgen María. Y nuestra madre espiritual es el Espíritu Santo. ¿Acaso para nacer de nuevo no necesitamos nacer del Espíritu? Entonces, si nacemos del Espíritu, si el Espíritu nos da luz, ¿el Espíritu no es nuestra madre? No lo dice el hermano Osvaldo. Está en las Escrituras. Está en las Escrituras. El Espíritu es nuestra madre. La Jerusalén celestial es nuestra madre. Está en las Escrituras. No lo digo yo. Búscala y tómala por esposa, porque ella será la madre de la simiente prometida. Las bendiciones del Dios de Noé te acompañen, hijo mío, mientras viajas en tu camino, porque desde ahora en adelante serás errante en la tierra hasta que tu descendencia entre a heredar esta tierra. O sea, hablaba de la tierra de Canaán, por el poder de Dios y la espada de su poder. Seas bendecido en el nombre de Jesús. ¿Quién dice eso? Lo acabo de decir. O sea, esto que estoy leyendo es de un libro apócrifo, Los Escritos de Abraham. Y que Sara es nuestra madre terrenal, por así decirlo, es más que obvio, porque si Abraham es nuestro padre, es el padre de la fe. Sara es más que obvio que es nuestra madre terrenal, y que después el Espíritu Santo es nuestra madre, la Jerusalén celestial es nuestra madre. Están las Escrituras, están Salmos, están Proverbios, no la Virgen María. Está en el canon romano, que a la mayoría tanto le gusta, porque hay muchos que se salen del canon romano y ya, ay, no. Este libro yo claramente lo veo
no dice absolutamente nada que no tenga que ver con el canon romano por el cual la mayoría le gusta llevarse. Por ejemplo, el libro de Escazar. El libro de Escazar no está en las escrituras, y sin embargo está mencionado en las escrituras. Está mencionado en Josué 10 y está mencionado en 2 Samuel 1. ¿Y por qué no está en el canon romano? ¿Por qué no figura? Si está mencionado 2 veces en la Biblia. Y este libro va totalmente paralelo al libro de Escazar y no contradice absolutamente nada que esté en el canon romano que tanto les gusta. Así que yo no veo absolutamente ninguna contradicción en este escrito como en el libro de Escazar. Como por ejemplo en el rollo sagrado de Melquisedec, que es otro de los textos que usé para armar la vida de Abraham. No soy de ninguna religión. A libertad fuiste llamados, nos enseñó Pablo. Jesús no vino a predicar ninguna religión. Jesús no vino a predicar el catolicismo, no vino a predicar el evangelismo, testigos de Jehová, mormones. No. La religión es del hombre, no viene de Dios. Si examinas la palabra religión, la etimología de la palabra religión es la palabra reliquio, que significa atadura, atadura del alma. Eso básicamente es la religión. La religión es atadura del alma. La religión no viene de Dios. Bueno, sigamos. Sé fiel siempre. Shem hablándole a Abraham. Sé fiel siempre, predica la verdad con seriedad, o sea, predica la piedad con seriedad. Y sé valiente en la causa de Dios y serás bendecido para siempre. Amén. Le dice Shem a Abraham. En la época de Abraham, estar con Noé y con Shem en Salem, fue más o menos en esa época que ocurrió la construcción de la Torre de Babel a través de Nimrod, ¿no? Y en ese momento Kedorlaomer, el de la batalla del valle de Sidim, que podemos ver en Génesis 14, era también príncipe de los ejércitos de Nimrod, junto con Taré. Pero Kedorlaomer era uno de los varios príncipes, del ejército de Nimrod. Pero Taré era el príncipe de los príncipes, o sea, era el jefe de todos los príncipes del ejército de Nimrod. O sea, era el segundo al mando. Estaba Nimrod, que obviamente era la cabeza de Babilonia, y el segundo era Taré. Taré era el segundo, estaba inmediatamente debajo de Nimrod. Entonces, antes de salir hacia Ur, Abraham, desde Salem, reunió a la que era su familia, a la familia que había hecho en Salem. A ver, Abraham tenía muchos hijos adoptivos ahí en Salem. En ese tiempo que permaneció, en los 39 años que permaneció Abraham con Noé y con Shem, que pudimos verlo en el último video, en Ur de los Caldeos, en el primero, donde aprendió los caminos del Señor y aprendió todo lo relacionado con la senda de los antiguos, con las sendas rectas, con la justicia básicamente, que es la ley histórica del Señor, la verdadera ley del Señor, es la ley de la justicia, la ley del ágape, la ley del amor. Entonces, Abraham, antes de salir para Ur, de volver a Ur por pedido de Shem, reunió a su familia, a sus muchos hijos adoptivos que tenía en Salem. Tenía esposas ahí en Salem. Te lo dejo ahí para que lo investigues por ahí, si Abraham tenía esposas ahí en Salem.
Y tenía muchos sirvientes ahí también, dentro de lo que era parte de su familia, con sus hijos adoptivos, y tenía muchos sirvientes en Salem, Abraham. Y entonces reunió a toda su familia, por así decirlo, Abraham, y a las familias de los sirvientes. Reunió en total 6.370 almas, Abraham. Y desde dentro de los cuales estaba el Damaseno Eliezer, el cual pasó a ser el mayordomo de Abraham. Pasó a ser después el segundo, mucho antes de que viniera Isaac. Entonces, Noé le había hablado muy bien sobre Eliezer, por lo que Abraham lo amaba verdaderamente a Eliezer, al Damaseno. Entonces, de boca de Shem, Abraham escucha una profecía que mucho tiempo después el propio Señor se la confirmaría. Entonces, pero el padre Shem me dijo: Eliezer es un hombre bueno y justo, y será grandemente bendecido en el tiempo y en la eternidad. Pero no será tu heredero, le dice, quien tomará la casa de tu padre. Ella, por Sara, está ordenada para ser tu reina de reinas y la madre de tu heredero. Obviamente, no se contradice con nada con las escrituras. Yo todo lo que leo, lea el libro apócrifo que lea, no hay nada que se contradiga con las escrituras para los que se apegan al canon romano, a los 66 libros del canon romano. No hay nada que se contradiga con las escrituras. Nada. Entonces, acá Shem le profetiza a Abraham que Eliezer no iba a ser quien lo iba a heredar. Que Sara, la que iba a ser su esposa, ella iba a ser la madre de su heredero. Básicamente lo mismo que le dice el Señor en Génesis 15, cuando le dice: no te heredará por Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Lo recuerdan? Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Kedorlaomer, quien había sido príncipe de los ejércitos de Nimrod, porque en la época de la Torre de Babel, Kedorlaomer era uno de los varios príncipes del ejército de Nimrod. Pero ¿qué pasó? Después de la dispersión que hubo en el episodio de cuando el Señor destruye la Torre de Babel, Kedorlaomer se fue a la tierra de Elam, que está en el borde superior, por así decirlo, del Golfo Pérsico, del lado de Irán. Y reinó sobre ella. Él reinó sobre la tierra de Elam. Él se hizo rey de la tierra de Elam, y eso lo llevó a rebelarse contra Nimrod. O sea, se abrió de Nimrod, se rebeló a Nimrod, se separó de Nimrod, se independizó, por decirlo de alguna manera, y comenzó a reinar sobre Elam. Entonces, un año antes de que Abraham vuelva a Ur desde Salem, Kedorlaomer se fue contra las 5 ciudades de la planicie. Pero no es el evento que vemos en Génesis. No, este fue un evento anterior, porque en Génesis podemos ver que las ciudades de la planicie le tributaban a Kedorlaomer. Si mal no recuerdo, le habían tributado 12 años y en el 13º se rebelaron. Bueno, acá estamos viendo el comienzo de cuando las ciudades de la planicie le empezaron a tributar a Kedorlaomer. Estamos yendo bien al mero comienzo de donde ocurrió esto. Entonces, Kedorlaomer se fue contra las 5 ciudades de la planicie, contra las ciudades de los hijos de Cam, porque fueron quienes fundaron Sodoma, Gomorra y las otras ciudades de la planicie, y fue donde las subyugó.
Entonces, las ciudades de la planicie le sirvieron durante 12 años, dándole un impuesto un impuesto anual, hasta que después vino la rebelión que está contada en Génesis 14, que ya llegado el momento vamos a ir ahí. Bueno, cerramos el paréntesis que les quería dar ese dato. Entonces, mientras tanto, Abraham sale con todas las almas desde Salem, sale con sus hijos adoptivos, con sus sirvientes, con sus criados, incluido Eliezer, y sale rumbo a Ur de los Caldeos, rumbo a volver a la casa de su padre, a la casa de Taré. Entonces, la noche antes de entrar a Ur, vino palabra del Señor a Abraham. O sea, vino Jesús. ¿Quién es la palabra? La palabra Jesús. Vino la palabra Jesús y le dijo, la noche antes de que entrara a Ur, le dijo, Abraham, esta ciudad es vil y corrupta, pero en ella hay unas pocas almas que no se han arrodillado ante sus dioses ídolos, y es por sus oraciones que te he traído aquí, para que puedan ser enseñados a adorar al Dios verdadero según el orden de los cielos, o sea, según el orden de los antiguos, según el camino de los antiguos, de lo que habla Jeremías, si mal no recuerdo, capítulo 6, versículo 16, si mal no recuerdo. Jeremías te habla de la senda de los antiguos. ¿Por qué la senda de los antiguos? Porque era el camino de los antiguos. ¿Y cuál es el camino de Dios? ¿Cuál es el camino del Señor? Es un camino de justicia, como ya lo he hablado varias veces, cuando en el video la justicia lo es todo, y lo volveré a hablar en otro video, cuando hable exclusivamente del camino del Señor. Para que puedan ser enseñados a adorar al Dios verdadero según el orden de los cielos, o sea, a adorar al Dios de los cielos según la justicia. Juicio, justicia es más agradable a Dios que todo sacrificio, te lo dice Proverbios 21:3. Acá está hablando exactamente lo mismo. ¿Ves cómo está hablando lo mismo que el canon romano, por el cual muchos se aferran y no quieren soltarse del canon romano, no atreven a dar un pasito más allá y poder ver algo que fuera, porque no, niño malo, no, eso no se lee. Totalmente ridículo. Totalmente ridículo. Entonces, para que puedan ser enseñados a adorar al Dios de los cielos según el orden de los cielos y ser sacados de la iniquidad y de la servidumbre de la idolatría. Pero fíjate como acá te habla de la justicia, para ser enseñados a adorar a Dios según la justicia. Eso es lo que te está diciendo, según el ágape, según el espíritu, para que adoren a Dios en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Es el mismo idioma, el idioma del espíritu, totalmente en concordancia con las escrituras. Según el orden de los cielos, y ser sacados de la iniquidad y la servidumbre. Por tanto, ve a la casa de tu padre, porque tu madre ha llorado durante estos muchos años, por lo que les dije, porque cuando Abraham a los 10 años, cuando salió de la cueva en la que vivía, en la que fue oculto durante 10 años para que Nimrod no lo matara, él salió a escondidas, salió en un momento que se descuidó la madre y se descuidó la nodriza, y el ángel del Señor fue el que lo llevó a Salem, a donde vivían Noé y Shem, para que pudiera aprender de ellos. De Noé, que fue el octavo pregonero de justicia en el linaje de Adán, y a Shem, que fue nada más y nada menos que el Melquisedec de Génesis 14. Entonces, por tanto, ve a la casa de tu padre, porque tu madre ha llorado durante estos muchos años, y he ablandado el corazón de tu padre hacia ellos, para que te dé la bienvenida y los proteja contra la ira del rey, o sea, contra la ira de Nimrod, de tal manera que tú puedas cumplir tu misión, punto.
he aquí, Abraham, yo soy el Señor Dios de tus padres, Shem y Noé, y de todos los padres justos de Adán. Todos los padres justos, en todas las escrituras, el justo, la justicia, el justo y la justicia, no el cristiano. He aquí Abraham, sí, no, ya lo leí, versículo 15, por tanto, permaneceré contigo y confirmaré todas las bendiciones de los padres, y tú estarás a la cabeza de una multitud, o sea, a la cabeza de muchedumbres, a la cabeza de muchas gentes. Amén. Bueno, vamos a ver ahora una pequeña descripción de la ciudad de Ur, para que veamos. Amén. Amén, hermanito, hermanita, no sé si es magna, no sé si es hombre o mujer, pero amén. Amén. Es siempre es hermoso poder escuchar palabra del Señor. Walter, seas bendecido. ¿Qué parte del libro está eso? Recién estaba leyendo capítulo 29, versículo del 12 al 15. Y ahora voy a leer capítulo 29, versículo del 3 al 9, que hay una pequeña descripción de lo que era Ur, de los caldeos. Versículo 3, el tamaño de esta ciudad era inmenso, hablando de Ur de los caldeos, ¿no? Sus edificios eran grandiosos y hermosos, con jardines en los tejados y ríos de agua corriendo de un nivel a otro. Las calles eran anchas y lisas, y los habitantes ricos, viviendo en el lujo, o sea, eran muy prósperos, eran ricos. Al igual que Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra también eran muy prósperos. Acá tenemos una similitud con las ciudades del Valle de Sidim, con Sodoma y Gomorra y las otras tres ciudades. Las caravanas de mercaderes entraban y salían continuamente de sus puertas, y los grandes de todas las naciones venían aquí para rendir homenaje al poderoso rey Nimrod, que básicamente en ese momento era el rey del mundo. Básicamente era un gobierno mundial. Algo de lo que podemos ver en este momento, a lo que estamos yendo, a lo que estamos dirigiéndonos. El NOM, un gobierno único, no es nuevo. Todo lo que será ya fue. Te explica te explica Salomón en Eclesiastés. Nada nuevo bajo el sol. Todo lo que es ya fue. Y acá lo podemos ver. No obstante, la riqueza de esta gran ciudad se basó en el pecado, porque el pueblo sirvió a muchos dioses ídolos y ofreció en sus altares hombres, mujeres y niños de la misma manera que los egipcios. Y tenía numerosos esclavos que fueron mantenidos en la servidumbre y la pobreza. Bendiciones, hermano Manuel, seas bendecido en el nombre de Jesús. Los esclavos eran mantenidos en la servidumbre y en la pobreza. Y fueron empujados como bestias mudas para proporcionar el lujo en el que moraban sus amos. Vemos más similitudes con Sodoma y Gomorra y vemos más similitudes con este mundo en el cual vivimos. Es lo que podemos ver a diario en todo el mundo, totalmente opuesto con lo que podemos leer en Hechos capítulo 2 y capítulo 4, que era la iglesia en épocas de los apóstoles, cuando decía que la verdadera iglesia vivía en equidad, o sea, en justicia. Equidad es sinónimo de justicia, donde nadie consideraba tener nada propio, sino que vendían las propiedades que tenían y la ponían a los pies de los apóstoles.
y no practicaban la igualdad, practicaban la equidad, como ya lo he explicado varias veces. No repartían en partes iguales, sino que al que más necesitaba, más se le daba. Y al que menos necesitaba, menos se le daba. Y al que no necesitaba, no se le daba. Eso es la equidad, eso es la rectitud, eso es la justicia. Pero hoy vemos absolutamente lo contrario en este mundo. Que era lo que podemos ver, lo que se veía en Babilonia y lo que se veía en las ciudades de la planicie. Sodoma y Gomorra. Exactamente lo mismo. He aquí, los habitantes de la ciudad se deleitaban con la prostitución, el adulterio, el asesinato y toda clase de maldad con la que podían obtener ganancias. El mismo espíritu a lo largo de los miles y miles y miles de años. Los mismos espíritus, las mismas entidades, las mismas potestades. Porque las personas mueren y pasan, pero los espíritus quedan, las potestades quedan, las entidades quedan y pasan de humano en humano, pasa de familia en familia, pasa de persona a persona. Bueno, sigamos. Abraham ya está en la casa de su padre, entra en Ur de los Caldeos. Ya el Señor le dijo por medio de una visión que lo iba a proteger porque era su voluntad que él volviera a Ur de los Caldeos. Entonces, sigamos con los escritos de Abraham, capítulo 31, versículo 7. Entonces, Abraham empieza a transmitir, ¿no? A transmitir las revelaciones que les dio el Señor y empieza a transmitir lo que él pudo mamar y aprender de Noé y de Shem. Frank 40, nadie es Cristo, jamás. Ok. Te hago una pregunta, ¿tú perteneces al cuerpo de Cristo? Respóndeme esta pregunta. Si tú perteneces al cuerpo de Cristo. Le estoy faltando el respeto a Dios. Muy bien, contéstame. ¿Tú perteneces al cuerpo de Cristo? ¿Tú eres hijo de Dios? Contéstame eso. Entonces, Abraham entra en Ur y empieza a predicar básicamente, a pregonar. Ok, si eres parte del cuerpo de Cristo, ok. Cristo es solamente la cabeza, o sea, el pueblo de Dios no es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Entonces, ¿el cuerpo no es parte de Cristo? ¿Tú eres solamente tu cabeza? Tu cuerpo, ¿no es Frank? ¿No es parte de Frank? ¿El cuerpo de Cristo no es parte de Cristo? ¿No dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? ¿No somos uno con Cristo? Cuando el Espíritu Santo entra dentro nuestro, el Espíritu de Cristo se hace uno con nuestro Espíritu. Entonces, si el Espíritu de Cristo muera dentro nuestro, ¿quién soy yo? Ya no soy más yo, soy Cristo. No soy el Cristo. Eso sería blasfemar. Pero decir yo soy Cristo, no. Yo no puedo decir yo soy el Cristo. Ahí sí, ahí te lo tomo. Pero decir yo soy Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Piénsalo y examínalo y te darás cuenta. Sigamos. Abraham, le hablé de la inutilidad de adorar ídolos de madera y piedra hechos por manos de hombres que no tienen poder en ellos y de la orden de los antiguos, lo que ya les dije, del camino de los antiguos, la senda de los antiguos, el camino de justicia, la verdadera ley de Dios. No, por favor, Frank, seas bendecido en el nombre de Jesús, seas bendecido, o sea, eso es lo que básicamente quería decirte, que no es que yo me hago el Cristo, yo me hago... No, por supuesto que no. Yo no soy el Cristo, pero todos somos Cristo, porque todos formamos parte de su cuerpo. Entonces, si somos
parte del cuerpo de Cristo, somos Cristo, pero obviamente que no somos Él, el Cristo. Pero bueno, me alegro mucho que te haya servido para entender la óptica desde la cual lo dije. Seas bendecido, hermano. Le hablé de la inutilidad de adorar ídolos de madera y piedra hechos por manos de hombres que no tienen poder en ellos, y de la orden de los antiguos. La orden de los antiguos, el camino de los antiguos, la senda de los antiguos. El camino de Dios, básicamente, que es un camino de justicia, que es el camino de la verdadera ley de Dios, de la ley eterna de Dios, que es la ley de la justicia. Si Abraham viviera hoy día y viera las sinagogas católicas, se agarraría la cabeza. Pero bueno, que no tienen poder en ellos, y de la orden de los antiguos que se conservó en la ciudad de Salem bajo Noé y Shem, y que yo había sido enviado para proclamar en la gran ciudad de Ur. Básicamente lo que te vengo diciendo. O sea, se conservó en la ciudad de Salem bajo Noé y Shem, porque era la orden de los antiguos, la orden que venía desde Adán, básicamente. Porque Adán era rey y sacerdote, porque ese era el plan original de Dios, ser un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, como está escrito en Éxodo 19. Ustedes vieron, cuando le dice a Noé, ustedes vieron cómo yo lo saqué de Egipto. Ahora bien, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, el pacto que yo había hecho con Abraham, habla Dios, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, un reino, reyes y sacerdotes para Dios, porque mía es toda la tierra. Y ese era el plan original de Dios, que fuéramos un reino de reyes y sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Después vino Éxodo 32, la fornicación con el becerro de oro, y ahí fue donde Dios se divorcia básicamente de Israel y les impone el sacerdocio arónico levítico, y les impone la ley de Moisés. Básicamente les impone la ley de divorcio, básicamente, que se mantiene hasta la muerte de Jesús, para decirlo así de una manera rápida. Básicamente es eso, que ya lo veremos a profundidad en otro video. Bueno, sigamos. Mi madre escuchó todas mis palabras, hablando a Abraham, Edna, la madre de Abraham, y se regocijó en ellas, sí, dije bien, porque ella era alguien cuyo corazón se había vuelto de la adoración de ídolos mudos a la adoración del Dios desconocido. Les vuelvo a repetir, acuérdense que aquí arriba tienen el link para mi canal de YouTube, para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Ahí van alojados todos los en vivo que hacemos en TikTok. Esta, les recuerdo, es la segunda parte sobre una miniserie que van a ser 8 capítulos, 8 videos sobre la vida de Abraham. Y todos los vivos que hacemos en TikTok van alojados en el canal de YouTube Camino de Justicia. Entonces les pido por favor que vayan, se suscriban y activen la campanita para que les puedan llegar las notificaciones de cada video. Ahí van a poder ver una cantidad importante de material, de videos, hablando de todas cosas relacionadas con el Señor, muchas enseñanzas muy interesantes, y ahí ya está alojado, por supuesto, la primera parte de la vida de Abraham, que se llama Ur de los Caldeos, y ahora estamos en tierra de Canaán, que es la segunda parte. Bueno, seguimos con los escritos de Abraham, capítulo 32. Mi madre escuchó todas mis palabras y se regocijó en ellas, porque ella era alguien cuyo corazón se había vuelto de la adoración de ídolos mudos a la adoración del Dios desconocido. Además, un pequeño grupo de creyentes semejantes que suman unas 100 almas
se reunían en secreto en la casa de mi padre para adorar al Dios invisible y orar por más luz sobre sus caminos. Luz, sinónimo de justicia, es lo mismo. Entre los cuales se encontraban mi hermano Arán. Mi hermano Arán, bendiciones hermano, código escondido 19, seas bendecido en el nombre de Jesús. Entre los cuales se encontraba mi hermano Arán, todavía estaba vivo, Arán, su hijo Lot y sus hijas Milca y Sarai, y mi hermano Nacor. Ahora, cuando mi madre escuchó mis palabras, me pidió que me quedara con ella hasta la noche, cuando los creyentes se reunieran en sus habitaciones. Por tanto, esa noche me encontré con aquellos que habían rechazado la idolatría de sus padres. Obviamente, Ur de los Caldeos era una ciudad totalmente idólatra. Que habían rechazado la idolatría de sus padres y eran todos de la simiente de los que habían salido de la ciudad de Peleg, cuando Peleg vivía en Salem. Lo vimos en el video pasado, en el primer video, Ur de los Caldeos. Por tanto, les conté todas las cosas que le había dicho a mi madre y ellos también se regocijaron por ello. Pero a mi padre no le hablé de estas cosas en este momento, porque aún estaba al tanto de Nimrod, o sea, estaba a su lado, estaba bajo sus órdenes y como ya les dije, era ni más ni menos que el segundo al mando. Después de Nimrod venía Taré. Era el jefe de los príncipes de los ejércitos de Nimrod y estaba inmerso en sus malos caminos. No estaba en el camino del Señor, no estaba en el camino de justicia. Entonces, en esos días, Abraham le pregunta a Taré, Abraham empieza a hablar con Taré, le empieza a querer predicar, contacto. Primero contacto, pero después se le fue el tacto a Abraham. Empieza a hablar con Taré y le pregunta dónde estaba el Dios que había creado todo, que lo había creado a él, a mí, a los cielos, la tierra. Entonces, Taré tenía una sala donde tenía muchas estatuas, muchos Elohims. Y Taré le dice, hijo mío, ahí están los que te crearon a ti, los que me crearon a mí, los que crearon el cielo, la tierra, están ahí, ellos son los Elohim que han creado. Y entonces tenía ahí Taré Elohim, muchos Elohim chicos y algunos Elohim grandes. Entonces, bueno, Taré se va y Abraham empieza a pensar en lo que iba a hacer. Entonces Abraham habla con su madre, con Edna, y le dice y le pide que le hiciera un cabrito guisado. Prepara una olla con un buen guiso, como decimos acá en Argentina, con un cabrito guisado, y va y les pone primero delante de los Elohim de Taré, y obviamente que ninguno tiró la mano para comer, por supuesto que no. Entonces Abraham agarra a Abraham y agarra un hacha y destruye todos los Elohim de Taré, excepto el más grande. Tenía como un Elohim principal Taré, y ese no le hace nada, pero el resto los destruye a todos. Y agarra el hacha y la apoya, se la pone en la mano, por así decirlo, del Elohim más grande. ¿No es cierto? Entonces Abraham va y habla con Taré y le dice, padre, mira lo que ha acontecido. Le fui a dar de comer a los Elohim y resulta que el Elohim más grande tuvo celos porque él quería comer toda la comida, tuvo celos de los Elohim más chicos y se pelearon entre ellos y los destruyó a los Elohim. Por eso Abraham va y le deja el hacha puesta en el que dejó sano y salvo, que no tocó. Entonces viene Taré, obviamente, cuando ve toda la destrucción que había ocurrido ahí, le dice, hijo,
¿por qué me mientes? El Elohim no puede hacer eso, no puede moverse, no puede agarrar un hacha y destruir al resto. Palabras más, palabras menos. Entonces Abraham le dice, entonces, ¿cómo puedes decir que estos Elohim fueron los que te crearon a ti, los que me crearon a mí, los que crearon el mundo? Si no se pueden mover, no pueden ver, no pueden tocar, no pueden hablar, no pueden escuchar. Y entonces ahí el corazón de Abraham se llenó de celo y con el hacha terminó de romper el último Elohim, el grande. Obviamente Taré se enfurece, se enoja y va a hablar con el mismísimo Nimrod y le cuenta lo que había ocurrido. Uno de mis hijos hizo esto, esto y esto, agarró un hacha y destruyó a todos nuestros Elohim. A todos nuestros Elohim. Va y básicamente entrega a Abraham en manos de Nimrod, diciéndole lo que había acontecido, lo que había pasado. Entonces, Abraham es llevado en presencia de Nimrod. Y vamos a ver el libro de Hazar. Vamos a ir al libro de Hazar, capítulo 11, versículos del 53 al 61. Vamos a ver. Entonces, cuando Abraham es puesto delante de Nimrod, el rey Nimrod le dice a Abraham, ¿qué es esto que tú has hecho a tu padre y a sus Elohim? Y Abraham respondió al rey con las palabras que él le habló a su padre. Y le dijo, el grande Elohim, o sea, el Elohim más grande, que estaba con ellos en la casa, les hizo a ellos lo que has oído. Lo mismo que le dijo a Taré. Y el rey Nimrod le dijo a Abraham, ¿tenían ellos poder para hablar y comer y hacer lo que tú has dicho? Abraham respondió al rey diciendo, si no hay poder en ellos, ¿por qué tú los sirves y causas a los hijos de los hombres errar por medio de tus locuras? ¿Te imaginas que ellos te pueden liberar o hacer algo grande o pequeño para que los debas servir? ¿Y por qué no has de servir al Todopoderoso de todo el universo, quien te creó a ti y en cuyo poder está el matar o mantenernos vivos? Oh necio, simple e ignorante rey, ay de ti para siempre. Abraham cara a cara le dice eso a Nimrod. Sigue hablando Abraham. Yo pensé que tú enseñarías a tus sirvientes la senda recta. Lo que te vengo hablando. El camino recto, sinónimo de justicia. El camino de justicia. La orden de los antiguos. Está hablando todo de una misma cosa. Pero tú no has hecho esto, le dice Abraham. Sino has llenado toda la tierra con tus pecados. Y los pecados de tu pueblo que han seguido tus sendas. No las sendas de Dios. No las sendas de justicia. ¿No sabes tú o no has oído que este mal que tú haces, que nuestros antepasados pecaron en él en los días de la antigüedad y el Señor, el Todopoderoso, trajo las aguas de la inundación sobre ellos y los destruyó a todos y también destruyó toda la tierra por causa de ellos? Y te levantarás tú y tu pueblo a hacer como tal a sus obras para aplacar la ira del Señor, el Todopoderoso del universo, o traer mal sobre ti y toda la tierra. Se lo cantó Abraham. Ahora, por lo tanto, desecha esta obra maldita que tú haces y sirve al Todopoderoso del universo, puesto que tu alma está en sus manos y después irá bien contigo. Le cantó las 40, como decimos acá en Argentina, a Abraham. Se me vino a la mente las palabras de Esteban en Hechos 7 cuando le habla a los fariseos. Y si tu perverso corazón, le dice, no escucha a mis palabras para causarte abandonar tus sendas malvadas y a servir al Elohim eterno, o sea, a servir al verdadero Dios,
entonces morirás en vergüenza en los postreros días, tú y tu pueblo y todos los que están conectados contigo, oyendo tus palabras y caminando en tus malvadas sendas. Y cuando Abraham cesó de hablar delante del rey y sus príncipes, Abraham levantó sus ojos a los cielos y le dijo: el Señor mira a todos los perversos. Él los juzgará. ¡Wow! El valor que tenía Abraham, por así decirlo, el valor que tenía Abraham. Cara a cara Nimrod le dijo todo eso, sentado en el mismísimo trono, Nimrod. Tremendo. Pero Abraham habla verdad. Abraham sabía quién estaba detrás de él, quién lo guardaba. Abraham sabía. Por eso es el padre de la fe. Por eso es nuestro padre de la fe, a quien le fueron dadas las promesas. Entonces, obviamente, Nimrod se encolerizó a más no poder. Abraham termina preso. Abraham termina preso, lo deja un lapso de 10 días y en ese lapso Nimrod convoca el gabinete de su gobierno, por así decirlo, convoca a sus principales príncipes, a sus magos, a sus sabios, a los hechiceros, y entonces empiezan a decidir, empiezan a hablar qué es lo que van a hacer con Abraham, de todo lo que habían hecho. Entonces, bueno, después de mucho deliberar, mucho discutir, porque destruyó a nuestros dioses, a nuestros Elohim, merece la pena máxima Abraham. Entonces, sentencian a Abraham al horno de fuego. Prácticamente como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego en tiempo de Daniel. Exactamente lo mismo. Abraham es sentenciado al horno de fuego. Seguramente esta historia no la conocías de Abraham, como muchas de las cosas que estamos viendo de Abraham y muchas de las cosas que vamos a ver de Abraham. Pero en esos días que Abraham estuvo en la cárcel, en esos 10 días donde Nimrod y los suyos decidían el destino de Abraham, Abraham recibe palabra del Señor, obviamente recibe a Jesús, lo recibe a Jesús porque Jesús es la palabra, Jesús es el Logos, y le dice: Abraham, no temas, porque tu obra aún no está terminada, porque aún serás padre de muchas naciones y predicarás el Evangelio en lugares lejanos. Aún en la tierra de Egipto declararás los misterios de tu Dios, le dice el Señor. Y aunque te echen en el horno, ¿no puede el Señor librarte de allí? ¡Wow! Porque a través de tu liberación, muchos serán llevados a postrarse y adorar al Señor tu Dios y abandonar los males de Nimrod. Tremenda promesa le hace el Señor a Abraham. Entonces, cuando Abraham es sacado de la cárcel, los astrólogos, los magos, los sabios de Nimrod, por medio de poder demoníaco, del poder de Satanás, lo reconocen a Abraham, porque lo ven vestido de luz y reconocen que era el hijo de Taré, el que ellos le habían hablado a Nimrod, que esto lo vimos en el video anterior, en el primer video de la vida de Abraham en Ur de los Caldeos. Ellos reconocen que era Abraham, que era ese hijo de Taré. Entonces, a ver, que voy a hacer la verificación que me pide TikTok. A ver. Listo. Bueno, entonces obviamente Nimrod, pero ¿cómo puede ser si yo lo maté a Abraham? No puede ser. Entonces obviamente Abraham, Taré, ¿qué es esto que pasó? Le pregunta a Taré: ¿cómo es que tu hijo está vivo? ¿Es verdad? Bueno, ahí Taré ve el enojo de Nimrod, lo ve furioso, pero Taré termina contando la verdad.
le termina contando que él le trajo otro niño, un niño de una criada, y no había sido Abraham. Entonces, la furia de Nimrod se exalta en demasía. Taré está muy acobardado delante de Nimrod. Y una de las cosas que le dice Nimrod, le dice, pero ¿quién te aconsejó esto? ¿Quién te aconsejó para que tú me mintieras a mí y me hicieras este engaño? Y el muy cobarde, bendiciones hermano Hugo, estoy leyendo varios libros apócrifos en esta vida, en lo que es la vida de Abraham. Estoy leyendo los escritos de Abraham, el libro de Jasar y el rollo sagrado de Melquisedec. Son parte de los libros que estamos viendo. Entonces, el muy cobarde de Taré dice que Aram, su propio hijo, hermano de Abraham, fue quien le aconsejó hacer esto. Gracias, hermano, seas bendecido. Básicamente expuso a su propio hijo a muerte, a Aram, para salvar su pellejo, contrario al Espíritu de Cristo. Era una cosa loca, obviamente. Como Taré era el segundo de Nimrod, Nimrod hace traer a Aram y lo destina a morir en el horno de fuego junto con Abraham, excluyéndolo a Taré porque fue engañado por Aram. Nimrod decide preservar a Taré porque era el segundo al mando. Después de Nimrod, como ya les dije, venía Taré. Entonces, Abraham y Aram son metidos en el horno de fuego. A ver, Aram, el padre de Milca, de Lot y de Sara, Aram creía, pero su corazón no era firme para con Dios, no era firme para con el Señor. Su fe vacilaba y era falta de confianza. No estaba firmado en la roca como si lo estaba Abraham. Entonces, Nimrod ordena prender el horno y lo hace arder a 4 veces más la temperatura de lo cual solían prenderlo. Y meten a Abraham y a Aram. Todo Ur estaba presente, todo Ur de los caldeos estaba presente, viendo la magnitud de tal evento. Los dejan 3 días y 3 noches en el horno. Aram, al no estar completamente afirmado en la roca, murió carbonizado. Aram. Pero no... Aram, sí, no dije bien. Aram, pero no Abraham. Abraham no lo tocó una sola llama. El Señor destinó ángeles para estar con Abraham en el horno. Y durante esos 3 días y 3 noches, Abraham fue instruido por ángeles. Abraham se caminaba como si nada, igual que Sadrach, Mesach y Abednego. Abraham se paseaba con ángeles por dentro del horno de fuego. Estuvo 3 días y 3 noches. Y en ese tiempo fue instruido por los ángeles, Abraham. Obviamente cuando le fueron a decir a Nimrod lo que ocurría, Nimrod no lo creía. Hasta que, bueno, después de tanto que le dijeron, Nimrod se levanta de su trono y va él mismo a comprobar. Y ve que era así como le habían dicho. Entonces Nimrod manda a sacar a Abraham. Pero cuando se iban a acercar sus súbditos, morían quemados porque no se podían acercar al horno de la bestialidad del fuego y del calor. Entonces Nimrod le grita a Abraham y le dice que saliera de él del horno porque nadie se podía acercar al horno.
Nadie podía, imagínense lo que era ese horno. Entonces, Abraham sale, y ahora vamos al libro de Hazar. Vamos al libro de Hazar, capítulo 12, versículo del 33 al 43. Dice, y cuando Abraham salió, el rey y sus sirvientes vieron a Abraham viniendo delante del rey, con sus atuendos interiores sobre él, porque no se habían quemado. ¡Wow! Pero la cuerda con la cual estaba atado sí estaba quemada. Impresionante. Y el rey dijo a Abraham, ¿cómo es que no te quemaste con el fuego? Abraham le dijo al rey, el Todopoderoso del cielo y de la tierra, en quien yo confío, y quien tiene todo bajo su poder, Él me liberó del fuego en el cual tú me echaste, le dice Abraham. Y Harán, el hermano de Abraham, fue quemado hasta las cenizas. Y ellos buscaron su cuerpo y lo encontraron consumido, como les dije. Y Harán era de 82 años de edad cuando fue consumido en el fuego de Ur-Kasdim, de Ur de los Caldeos. Y todos los príncipes y los habitantes de la tierra vieron que Abraham fue liberado del fuego. Ellos vinieron y se inclinaron hacia Abraham. Y Abraham les dijo a ellos, no se inclinen ante mí, inclínense delante del Todopoderoso del mundo, quien los hizo, y sírvanle. No me sirvan a mí, sírvanlo a Él. Él es quien creó los nefashim y los ruajim, o sea, las almas y los espíritus de todos los hombres, y formó al hombre en el vientre de su madre. Y lo hizo nacer en este mundo. Y es Él quien liberará a todos aquellos que confían en Él de todo corazón. Y esta cosa pareció muy maravillosa a los ojos del rey y sus príncipes, o sea, Nimrod y su séquito. Que Abraham fuera salvado del fuego y Harán fuera quemado. Y el rey dijo a Abraham, y el rey dio a Abraham muchos regalos y le dio sus dos sirvientes principales de la casa del rey. Y todos los reyes y príncipes y sirvientes dieron a Abraham muchos regalos de plata y oro y perlas. Y el rey y sus príncipes lo despidieron a Abraham y él se fue en Shalom, él se fue en paz. Pero ni aún así, después de lo que presenció Nimrod, ni aún así se volvió de sus caminos perversos. Ni aún así se volvió a adorar al bendito Dios de los cielos, al bendito Todopoderoso. Ni aún así. ¿Qué tenía que ver Nimrod? Y Abraham salió del rey en Shalom, y muchos de los sirvientes del rey lo siguieron, claro, con lo que habían visto. Y alrededor de 300 hombres se unieron a él. Y Abraham regresó en ese día y fue a la casa de su padre, él y los hombres que le siguieron. Y Abraham regresó en ese día y fue a la casa de su padre, él y los hombres que lo siguieron. Leí de vuelta, perdón. Y Abraham sirvió al Señor su Todopoderoso todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y él caminó en sus sendas, caminó en su camino, en camino de justicia. Y siguió su Torá, siguió su ley. En realidad es la ley, la Torá, pero no la ley de Moisés, la ley eterna, la ley de la justicia, la ley de la enseñanza. Y desde ese día en adelante, Abraham inclinó los corazones de los hombres a servir al Señor. Muy poderoso lo del horno, la historia en Ur de los Caldeos de Abraham. Entonces, todavía estando en Ur, Nacor, el otro hermano de Abraham, no el que murió, Harán fue el que murió. El que murió en el horno de fuego fue Harán, que era el padre de Milca, de Sarai y de Lot. Entonces Nacor toma a Milca, su sobrina, como esposa, y a Abraham a Sara.
también su sobrina, ambas hijas de Aram. Las toman como esposas. Entonces, a 2 años del evento del horno de fuego, en el cual Abraham fue liberado, se los resumo. Abraham tiene un sueño, tiene una visión, en el cual la descendencia de Abraham terminaría con su vida, para dárselo resumido para no extenderme demasiado. Entonces, sus sabios, los magos que estaban en el reino de Nimrod, le aconsejan matar a Abraham. Pero ¿qué pasa? Abraham se entera de los planes de Nimrod, se entera de que Nimrod busca nuevamente para matarlo, y se va nuevamente a Salem, se va nuevamente a la casa de Noé y de Shem. Entonces, durante ese lapso, Nimrod tiende a olvidarse del caso de Abraham. Y en esa época, Abraham nuevamente tiene un sueño. La palabra, Jesús, se le revela nuevamente en sueños. Y dice Abraham: y vi al Señor sentado en su trono, y me dijo: Abraham, Abraham, yo soy el Señor, y te he oído, y he descendido para librarte y para llevarte de la casa de tu padre y de todos tus parientes a una tierra desconocida para ti. Una tierra que le prometí a Noé sería una herencia eterna para la simiente prometida. He aquí te llevaré de mi mano y te pondré mi nombre para que poseas el sacerdocio de los padres y su poder. El sacerdocio de los padres, el sacerdocio de Noé, el sacerdocio de Shem. No el sacerdocio arónico levítico, no la ley de Moisés. El sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de justicia. Melquisedec, palabra compuesta, Melech Sadik, rey de justicia, como ya lo he hablado en otros videos. La ley eterna, que es la ley de la justicia, la ley del Sadik. Y el ministerio de tu descendencia que llevará este sacerdocio. Mi nombre será conocido en la tierra para siempre, porque yo soy tu Dios. El sacerdocio eterno. ¿Qué nombre será conocido en la tierra para siempre? El nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, no el nombre de Jehová. Y ya he hablado, ya hablé sobre el nombre de Jehová en el video, aquí en nuestro canal de YouTube, en el video y mañana haremos fiesta para Jehová. Ahí hablé sobre el nombre de Jehová. Mi nombre para siempre, el nombre de Jesús. Jesús es el nombre, sobre todo nombre. Es el único nombre en el cual sobre los cielos, debajo de la tierra y sobre la tierra, en el cual los hombres pueden ser salvos. Tal cual. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Vamos al libro de Hazar. Volvamos al libro de Hazar. Vamos al capítulo 12, versículo del 63 al 69. Dice: y Abraham fue escondido en la casa de Noé por 1 mes, hasta que el rey se había olvidado del asunto. De cuando Nimrod tuvo el sueño de que con el paso del tiempo Abraham terminaría con su vida. Pero Abraham aún temía al rey, claro. El rey era nada más y nada menos que Nimrod. Y Taré vino a ver a su hijo Abraham secretamente en la casa de Noé, porque Taré era muy grande a los ojos del rey. Claro, como les dije, Taré era el segundo, nada más y nada menos que el segundo. Él estaba debajo de Nimrod. Y Abraham dijo a su padre: ¿no sabes tú que el rey piensa matarme y aniquilar mi nombre de la tierra por el consejo de sus perversos consejeros? Ahora, ¿a quién tienes aquí? ¿Y qué tienes en esta tierra? Levántate, vamos a irnos juntos a la tierra de Canaán.
que podamos ser liberados de su mano, a no ser que tú perezcas también por su mano en los días postreros, le dice Abraham a Taré, a su padre. ¿Tú no sabes o no has oído que no es por amor que Nimrod da todo su honor, porque es solo por su beneficio que él otorga todo su bien sobre ti? Y si él te hace más grandes cosas que esas, ciertamente esas cosas son solo vanidades del mundo. Lo mismo que te habla Salomón en Eclesiastés, cuando dice todo este mundo, todo es vanidad. Lo mismo que habla Salomón. Porque riquezas y abundancias no pueden aprovechar en el día de la ira y de la furia. Habla Abraham. Lo mismo que te habla en Proverbios 11. Proverbios 11 habla de lo mismo, y cuando dice el día de la furia, no está hablando de la gran tribulación, por favor. No habla, porque hay muchos que confunden la gran tribulación con el día de la ira. Por supuesto que no. El tema de la gran tribulación, de el rapto, lo hablé en el video que está en nuestro canal de YouTube, en el video Harpazo. Ahí lo hablé. Pero el día de la ira no es la gran tribulación. No vamos a ser arrebatados para ser salvos de la gran tribulación, no. La ira es cuando ya cuando todo vaya a ser consumido. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo venga para juicio. Cuando este mundo sea destruido. Ese va a ser el día de la ira, no la gran tribulación. Son eventos distintos. Sigue Abraham hablándole a su padre, a Taré. Ahora, por lo tanto, escucha mi voz y vamos a levantarnos e irnos a la tierra de Canaán, fuera del alcance de los daños de Nimrod, y a servir al Señor, quien te creó a ti en la tierra, e irá bien contigo, y tira lejos todas las cosas vanas que tú persigues. Y Abraham cesó de hablar cuando Noé y su hijo Shem respondieron a Taré diciéndole, verdaderamente es la palabra que verdadera es la palabra que Abraham te ha dicho a ti. Claro, por supuesto, ¿qué le iba a decir Noé y Shem? Seguro, por supuesto que estaban en Abraham en ese asunto. Entonces, Taré, viendo además que Nimrod ya lo miraba como con cierta desconfianza por todos los eventos que habían ocurrido, porque no le había dado a Abraham cuando Abraham era un bebé. Ya Nimrod seguía siendo el segundo al mando, Taré seguía siendo el segundo al mando, pero ya como que Nimrod ya lo veía con cierto recelo, y Taré como que empezó a tener un poco de temor, ¿no? Entonces Taré toma la decisión de irse con Abraham y con el resto, salir de Ur de los Caldeos y de alejarse de Nimrod. Finalmente Taré presta oído y sigue el consejo de Abraham, mucho más viendo que fue apoyado por Noé y por Shem, que era Melquisedec. Así que, bueno, lo que es la enseñanza netamente de Abraham la vamos a dar por concluida por hoy. Hoy fue la segunda entrega, les recuerdo, de las 8 en lo que vamos a ver toda la vida de Abraham. En el próximo video, que se va a titular Egipto, el primero fue Ur de los Caldeos, este que es el segundo, Tierra de Canaán, y el tercer video de los 8 en los cuales vamos a ver toda la vida de Abraham, se va a titular Egipto. Vamos a ver cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale con toda la comitiva y pasa por Harán primero, que ya vamos a ver la historia del nombre. Va a Egipto, de Egipto vuelve a la tierra de Canaán, vuelve a Betel. Vamos a ver cómo cuando Abraham y Lot se separan, vamos a ver las causas por las cuales Abraham y Lot se separan, que no fueron solamente la cantidad de animales que tenían, como nos dice en la Biblia. Había otra pequeña causa. Y vamos a ver la guerra de los reyes,
de Génesis, los 5 reyes contra los 4, y vamos a ver la primera parte de la gran liberación, de cuando Abraham va y libera a Lot, a su sobrino. Y la vamos a ver muy extensamente, pero lo vamos a empezar a ver en el próximo video, porque después en el otro video lo vamos a seguir viendo, porque vamos a ver muchas cosas de esa liberación, muchas cosas tremendamente poderosas de esa liberación que efectuó Abraham cuando liberó a su sobrino Lot. Así que va a ser muy poderosa la enseñanza. La tercera parte que vamos a ver el próximo fin de semana, perdón. Bueno, ahora para concluir el video vamos a leer, como siempre, vamos a leer una parte del apócrifo que venimos leyendo. Estábamos leyendo el rollo sagrado de Melquisedec, uno de los 3 libros que están insertados dentro, que es Historia del Universo. Estábamos en el capítulo 6, habíamos quedado en el versículo 40, y vamos a leer los últimos 8 versículos para terminar, para darle fin a este libro, Historia del Universo. Y a partir del próximo video empezaremos con el segundo libro que compone el rollo sagrado de Melquisedec, que es Historia Salem. Y después veremos el tercer libro, que es Historia de un vaso, que tiene que ver con lo que vamos a ver en el próximo video de la historia de la vida de Abraham, de cuando Abraham liberó a Lot. Así que bueno, vamos a concluir los últimos 8 versículos del libro Historia del Universo, que cuenta más o menos, cuenta lo de Adán y Eva, y acá estaba hablando de Caín, básicamente. Vamos a leer los últimos 8 versículos. Versículo 40. Estos son versículos largos, son versículos bastante largos. Todo desaparece en su ausencia. Los animales, el jardín, hasta los pajarillos silencian sus cantos. Pero basta a él decir que va a aparecer y todo se llena de encanto. La naturaleza se despierta de su mansedumbre, pareciendo todavía temer a las tinieblas. Más cuando las ve huir, permanece alerta y canta. Los animales, los pajarillos, el jardín, todo vuelve a un feliz vivir, mas esta felicidad siempre acaba. Caín estaba hablando del sol, porque él estaba deslumbrado con el sol. Después de hablar estas palabras, Caín, mirando al Creador, que finalmente se le había revelado cara a cara, indagó curioso: papá siempre dice que fuiste tú quien creó el sol. ¿Es verdad? Con una sonrisa de sinceridad, Dios le contestó que sí. Cuando tú le hiciste en el principio, continuó Caín, ¿él ya huía hacia el poniente? Él nunca huye, respondió el Eterno. Es el mundo quien huye de él. Él está triste con esa ingratitud. ¿Pero cómo?, preguntó Caín, contemplando curioso su faz de luz. Con palabras cariñosas, Dios comenzó a contarle la historia de Lucifer, que en su ingratitud desterró de sus ojos y de los ojos de una multitud de criaturas el brillo de su faz, el sol verdadero. Después de actuar así, engañó a muchos diciendo que el sol era quien huía de ellos. Con su astucia, continuó el Creador, el ángel rebelde procuró arrastrar al ser humano hacia las tinieblas, y lo consiguió. El sol, en aquel día, lloró tantas lágrimas de sangre que bañó todo el cielo. En su último suspiro de luz, sin embargo, él le prometió al mundo, ya arrebatado por las tinieblas, volver un día a brillar para siempre, llenando todo su seno de vida. Después de decir estas palabras, el Eterno, mirando a aquel joven con expresión de tristeza en los ojos, concluyó diciendo: hoy el ángel rebelde promete a sus seguidores que irá con su fuerza a detener el sol, pero él jamás conseguirá realizar este plan, pues no posee el lazo que podría detenerlo, el amor, el ágape.
la justicia. Es lo mismo, el ágape, que es el verdadero amor de Dios, y la justicia son sinónimos. Cabizbajo, Caín de los labios del Creador, oyó de los labios del Creador esa historia de promesas, la cual ya se había cansado de oír de sus padres. Esa historia no le daba placer, pues mostraba una noche larga de sacrificios sobre el altar y de un Salvador a perecer en dolor. En realidad, Caín no veía razones para todo eso, porque ¿por qué no desterrar lejos el sufrimiento coloreando las tinieblas de luz? En un esfuerzo por conquistarlo, el Eterno con mucho amor miró a aquel joven insatisfecho y le dijo que solamente la sangre de su sacrificio podía hacer al sol brillar para siempre en un reino de eterna felicidad y paz. No había otro camino para esa conquista. Por ello debería ser paciente, descansando bajo su cuidado. Después de conversar por largo tiempo con Caín, en la tentativa de hacerlo reconocer su necesidad de salvación, el Señor, volteándose hacia la pareja, comenzó a consolarlos con la promesa del nacimiento de otro hijo, o sea, de Set. 36 sacrificios más serían contados y sus brazos volverían al segundo hijo. Nacería también del dolor, mas traería en los ojos el brillo y el consuelo de la salvación. Su testimonio de fidelidad, sería perpetuado por todas las generaciones, en el símbolo de un altar cubierto de sangre. Las semanas se iban pasando, trayendo a la pareja nuevas de alegrías y tristezas, de un corazón lleno de vida, a latir en el vientre de Eva, y de un vacío con olor de muerte a crecer en el corazón del joven Caín. Aunque él se había deslumbrado ante la manifestación de Dios, esa aparición en nada le cambió su manera arrogante de pensar sobre el sentido de la vida. Él no veía sentido en los sacrificios ofrecidos en el altar. En los días que siguieron a su encuentro con el Creador, él argumentaba con sus padres diciendo: si yo fuese poderoso como el Eterno, yo jamás me sometería al sacrificio para reconquistar el reino perdido. Ahí se podía ver la estirpe de Caín. Él es fuerte y brilla como el sol. Él podría con una sola palabra expulsar todas las tinieblas, devolviéndonos el paraíso. Él lo quería hacer a la manera fácil. ¿Para qué tanto sufrimiento? Con ese argumento, Caín se suponía más sabio que el Creador. ¿Quién sabe si en un próximo encuentro tendría oportunidad de aconsejarlo? De esta forma, el joven Caín se sumergía cada vez más en el abismo del orgullo y del egoísmo. Marca registrada del enemigo, de Satanás. Pensando estar caminando hacia la victoria. ¿No había sido Lucifer, lo que les acabo de decir, junto con un tercio de las huestes celestiales atraídos por esa misma ilusión? Lo que les acabo de decir. El Dios bondadoso todavía no sellaría el destino de Caín, sin antes procurar de todas las formas salvarlo de la ruina eterna. Esa gracia inmerecida, la misma de la cual gozamos nosotros, fruto del divino amor, sería concedida a todo ser humano que viniese a nacer en este mundo. Lo que pasa es que muchos desechan esa gracia. Nadie puede perder la salvación, pero sí se puede desechar, se puede rechazar. Y eso es lo que vemos hasta hoy mismo en día.
Pero bueno, amados hermanos, esto ha sido el vivo del día de hoy. Espero que haya sido de edificación este video que pudimos ver sobre la segunda entrega sobre la vida del patriarca de Abraham. Y hoy terminamos con el primero de los 3 libros que componen el rollo sagrado de Melquisedec. Y el fin de semana que viene, en el próximo video, vamos a ver la tercera entrega de las 8 que van a componer la vida de Abraham, que se va a titular Egipto. Y al final comenzaremos a leer el segundo libro de los 3 que componen el rollo sagrado de Melquisedec, que es la historia de Salem. Muchas gracias hermanitos, muchas gracias por sus palabras. Así que bueno, los invito, por supuesto, como siempre, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, donde ahí van alojados todos estos vivos que podemos ver acá, van todos alojados ahí. Ahí van a poder encontrar mucho material con muchas enseñanzas interesantísimas de distinta índole. Ahora estamos sumergidos en la vida de Abraham. Y ahí está el primer video, la primera parte de las 8 que van a ser la vida de Abraham, titulado Ur de los Caldeos. Por eso los invito a que vayan, se suscriban y activen la campanita. El link está mismo acá en TikTok. Ahí tienen el acceso al canal de YouTube. Hoy fue la segunda entrega, Tierra de Canaán. Y el próximo video va a ser la tercera entrega de las 8, que va a ser titulada Egipto. Que vamos a ver dentro de varias cosas, vamos a ver cuando Abraham va a Egipto, ¿no? Y está con el faraón. Como siempre, si el Señor te ha puesto en el corazón colaborar con este ministerio, que cumple con la verdadera ley de Dios, con la ley de la justicia, con la ley de la piedad, con la ley de la caridad. Aquí de arriba tienes el link para el Facebook, donde ahí vas a poder encontrar accesos como para poder ofrendar a este ministerio y poder extender la obra, de poder ayudar al prójimo, de ayudar a los hermanos, de poder hacer muchas obras de la fe, obras de caridad, obras de justicia, de llevarle víveres a personas que necesitan, personas que han perdido familiares, personas que viven en la calle, personas que trabajan en la calle y que tienen mucha necesidad, que tienen hijos. Como tratamos de hacerlo siempre. Tratamos de hacerlo siempre y de ir orar por personas para que reciban el Espíritu Santo, para echar fuera demonios, hacer liberaciones. Así que bueno, si el Señor te lo puso en el corazón, puedes hacerlo a través de los links que están acá arriba en TikTok y de ir al Facebook y ahí encontrar distintos canales. Hermanos, espero verlos en nuestro próximo video, nuestro próximo en vivo. Y bueno, ya saben, en el canal de YouTube tienen todo nuestro material ahí, incluido el primer video de esta saga de 8 videos sobre la vida de Abraham. Y más tarde va a ir subido este segundo video, en el cual va a estar ahí alojado también para que lo puedan ver los que no lo pudieron ver entero. Sobre esta gran miniserie sobre la vida del patriarca Abraham, donde ya te has enterado muchas cosas que no sabías y te vas a seguir teniendo conocimiento de muchas cosas que no sabías sobre Abraham, y que espero que sean de bendición para tu vida, más allá del contraste histórico y de ver que Abraham, nuestro patriarca, era otro pregonero de justicia, al igual como era Noé, como lo era Shem, que era el mismísimo Melquisedec de Génesis 14, que seguían la orden de los antiguos, seguían las sendas antiguas de las cuales habla Jeremías 6, o sea, seguía el camino de justicia. ¿Y qué es el camino de justicia? La ley eterna de nuestro Dios, que es la ley de justicia. Sin más para decirles, los invito al próximo video que hagamos en vivo. Hermanos, les mando un abrazo enorme, fraternal, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.